etapa diferente, pero también es de bastante beneficio para su formación académica y en la práctica es donde uno pues va aplicando todos estos conocimientos que ustedes han visto. Entonces, a echarle ganas este último bimestre para ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que hayan salido bien en sus evaluaciones y siempre pues le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de conectarnos a todos y a ustedes también de ya casi terminar con este proceso y con este camino y están ya a pocos pasos de alcanzar esa meta, ¿verdad? Que uno se traza cuando empieza a estudiar, que es poder graduarse y poder obtener ese título. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Les voy a dar las instrucciones para la actividad de esta semana. Ya no vamos a trabajar con cuestionarios porque se ve un poco, aparte de que ya no es como era el año pasado, que se podían habilitar durante toda la semana, ahora solo se puede un día específico y también a veces tiende a tener más dificultad, ¿verdad? Para ustedes el tener que tener un horario fijo para poder resolverlo y también no se evidencia el aprendizaje a un 100%, ¿verdad? Porque no podemos ver si ustedes los hacen solos, si se apoyan tal vez no en el contenido de la guía, sino en, por ejemplo, en internet, y si lo hacen ustedes de forma individual o no, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar por un lado los cuestionarios. La actividad de esta semana es realizar una técnica. No recuerdo si esa técnica ya la hemos trabajado con ustedes. Se llama técnica HPO. Esta es la imagen que a ustedes les aparece en su programación. Tal vez acá se ve un poco más pixeleada por traspasarla a la presentación. Sin embargo, dentro de su programación ustedes la van a encontrar con más nitidez. Esta técnica consta de 3 espacios. En el primer espacio, que es este que está acá, ustedes van a colocar 3 hechos que hayan aprendido. Nuestro tema del día de hoy son tipos de liderazgo. Entonces, ustedes pueden anotar acá 3 elementos, factores que ustedes hayan aprendido, 3 conceptos que ustedes hayan aprendido con la programación o el día de hoy. Seguido de eso, en el segundo espacio, vamos a colocar 2 preguntas que aún debemos respondernos. Estas 2 preguntas pueden ser de 2 formas. Pueden ustedes simplemente colocar una pregunta y responderla. Si la respuesta aparece en el contenido y a ustedes todo les quedó claro, entonces crean ustedes 2 preguntas y las responden. De lo contrario, si ustedes se les surgió una duda en lo que leían la programación o quieren que se amplíe un tema, por ejemplo, o que se explique prácticamente de manera más específica, lo colocan ahí. Por ejemplo, cómo se presenta un líder democrático o autocrático o algún elemento que a ustedes les cause duda o quisieran que se ampliara, la colocan acá y esas preguntas no se responden. Aquellas que ustedes les generaron y que tienen alguna duda, las colocan acá y esas no se responden. Simplemente anotan ustedes las 2 preguntas y si todo les quedó claro, ya solo crean ustedes 2 preguntas y a esas sí les anotan una respuesta. Y el último espacio es una opinión. La opinión es de autoría de ustedes. No tienen que copiar nada del contenido, no tienen que copiar ustedes ningún concepto, sino que ustedes dan su opinión. Por ejemplo, pueden decir cuál es el tipo de liderazgo que ustedes consideran el más adecuado, cuáles son sus ventajas, si por ejemplo ustedes tuvieron alguna experiencia con alguno de estos tipos de liderazgo o algo similar, pero es una opinión propia, es lo que ustedes opinan de liderazgo, si es importante en una empresa, si es importante en ciertos ámbitos, eso es lo que ustedes colocan en el tercer espacio que requiere de una opinión. No sé si hay alguna duda o pregunta con esta actividad. No, señor. Muy bien, gracias Fernanda. ¿Los demás? Levantamos todos la manita si no hay dudas. Gracias Neri. Gracias Carla. Muy bien. Señor, el primero es lo que aprendimos, ¿verdad? Sí, así es. 3 conceptos que ustedes hayan aprendido. Muy bien. Muy bien, ¿alguna otra duda? Muy bien. Entonces vamos a proseguir y si les surge alguna duda cuando ustedes lo están realizando me pueden escribir. Muy bien, como les mencionaba, hoy vamos a ver algunos tipos de liderazgo.
El liderazgo es un elemento muy importante dentro de las empresas o dentro del área laboral. Ciertas organizaciones siempre van a requerir de que exista liderazgo. Entonces, es importante que nosotros sepamos distinguir cuáles son estos tipos de liderazgo y cuál es el que nosotros podemos aplicar en nuestro ámbito. Además de ello, también el liderazgo se presenta en cualquier ámbito en donde nosotros estemos. Si ustedes van a una iglesia, hay un líder ahí. Si ustedes están en algún grupo, siempre va a existir un líder. Académicamente siempre se trabaja a veces por grupos y siempre va a haber un líder o un coordinador y se le dan ciertos sinónimos. Pero el liderazgo siempre forma parte de las organizaciones. Siempre que hay un grupo va a haber una persona que va a ser líder o que va a liderar este grupo. El liderazgo es, si nosotros desarrollamos un liderazgo adecuado, esto nos va a ayudar en cualquier ámbito en el que nosotros nos querramos desenvolver, tanto en empresas como en grupos en donde nosotros estemos. Sin importar el contexto, vamos a poder nosotros desempeñar un trabajo eficiente si desarrollamos desde ya nuestro liderazgo y no simplemente, pero no cualquier liderazgo, ¿verdad? Sino que el que se adapte a nuestro ámbito y el que nosotros consideremos que es mejor. Existen diferentes tipos de ámbitos o de liderazgos que se pueden y que nosotros hemos visto o hemos presenciado o lo hemos utilizado, pero no sabemos cuál es su nombre, cuál es la ventaja y desventajas que estos tienen. Eso es lo que nosotros vamos a conocer el día de hoy. Por ejemplo, un tipo de liderazgo positivo va a mejorar el rendimiento de las personas que trabajan en una empresa, también su bienestar y también va a aumentar los beneficios de la misma. Por el contrario, si se ejerce un liderazgo negativo, por ende, los resultados van a ser totalmente negativos y perjudiciales, no solo para la empresa, sino para los trabajadores. Entonces, podemos crear nosotros estrés, podemos crear tensión y también bajar el autoestima o provocar pérdidas en la empresa. Y si ustedes van a tener su propia empresa, entonces eso les va a perjudicar. Es importante que nosotros diferenciemos dentro de estos dos parámetros de liderazgo positivo y negativo. Uno pues va a ser de beneficio total para empleados y para la empresa y el otro va a perjudicar a ambas partes. Entonces es ahí donde nosotros debemos de tomar en cuenta estos tipos de liderazgo. El primer tipo de liderazgo que vamos a conocer el día de hoy es el liderazgo laissez-faire. Este tipo de liderazgo también es denominado como liderazgo delegativo. Acá interviene solo cuando es necesario. Este tipo de líder no está controlando o no está constante, sino que simplemente va a intervenir cuando se requiera o de ser posible la menor cantidad de veces. Entonces, el control que va a ejercer no va a ser tan constante. Es un estilo no autoritario, es decir, que no se utiliza la autoridad o cierto poder. Se basa prácticamente en la teoría de empleados con mucha experiencia. Se les da cierta motivación o cierto entrenamiento y necesitan menos supervisión para ser más productivos. Este tipo de liderazgo se desarrolla cuando hay un grupo de personas que ya tienen mucha experiencia en el ámbito. Entonces ya no es necesario que haya una supervisión muy constante o un control constante, sino que ya se conocen sus capacidades, ellos ya saben cuál es su tarea y entonces la desarrollan en base a ello y se necesita menos supervisión para que sean más productivos. A veces la supervisión tiende a ser un elemento que ya sea que nos pone nerviosos o nos pone tensos. Entonces, en este tipo de liderazgo, la supervisión es menor. Siempre se va a realizar, pero en menor cantidad, no de manera tan continua, porque perjudicaría la productividad que tiene este grupo. Un ejemplo de dónde se presenta este tipo de liderazgo. Le voy a dar lectura al ejemplo que ustedes tienen en su programación. Por ejemplo, cuando tenemos un líder del apartamento o del lugar en donde nosotros vivimos, vamos a leer acá. Lo tenemos en un líder de departamento de arte en una productora de videojuegos. Dada la naturaleza creativa del proyecto, decide aportar una mentalidad muy flexible ante las propuestas de los artistas y solo lo supervisa en lo estrictamente necesario, asegurándose de que tienen claros los temas y valores que debe de transmitir el juego. La estética general del mundo que se quiere construir, las fechas límite para el desarrollo y comprobando que existe una correcta comunicación entre los miembros del equipo y entre este y el resto de departamentos.
Acá el ejemplo que tenemos es cuando se les delega una tarea a alguien de alguna empresa. Acá nos dice que es un departamento que es productor de videojuegos. Se les dan ciertas fechas, se les dan instrucciones, pero el líder no está constantemente vigilándolo, sino que se les deja prácticamente trabajar de forma autónoma y se les da una fecha límite para que se pueda comprobar su trabajo. Entonces, este tipo de liderazgo no requiere de una intervención constante, sino que prácticamente deja a los empleados o al grupo trabajar de manera independiente y simplemente se va a intervenir en lo que es estrictamente necesario, en dado caso tuvieran alguna duda o alguna consulta. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo de liderazgo? Pues es prácticamente la autonomía o esa independencia que ellos van a tener. Esto va a mejorar la creatividad y ayuda a sentirse más satisfechos con su trabajo. También este tipo de liderazgo puede ser dado en situaciones donde los subordinados o los trabajadores son apasionados y gozan de una alta motivación intrínseca. Cuando hablamos de motivación intrínseca, es la propia motivación que nosotros tenemos. Eh, Cuando se presenta un entorno así, entonces este tipo de liderazgo es muy apropiado. Cuando todo el grupo pues tiene creatividad y les apasiona el trabajo que hacen, lo van a realizar de la mejor manera. Entonces es apropiado poder aplicar este tipo de liderazgo que va a propiciar que ellos puedan desarrollar esas habilidades. Esas son algunas de las ventajas que esta tiene, además que permite a las personas que son especializadas en ese ámbito poder desarrollarse y poder también darle más valor a su trabajo. Son algunas de las ventajas que tiene, pero como cualquier elemento tiene ciertas desventajas. Este estilo no va a ser apropiado, cuando se trabaja con empleados que no posean las competencias antes mencionadas. Por ejemplo, si en un área hay alguien que no siente esa pasión, no tiene motivación, es desanimado, negativo, no podemos aplicar este tipo de liderazgo, sino tiene las características que vimos anteriormente, que sea una persona especializada, creativa y que se apasione y tenga motivación intrínseca, no se puede aplicar este tipo de liderazgo, ya que esto va a dificultar que se pueda realizar prácticamente una actividad. Eh, Al verse no controlado, puede esto generar que haya cierto acomodamiento y esto le va a generar un incremento de costos o va a perjudicar a la compañía o a la organización en su productividad. Al ya no haber un control constante, esta persona pues se puede acomodar y puede ya no tener ese cumplimiento de tareas a la fecha que se le estimó. Entonces, esto puede sacrificar prácticamente el ambiente de trabajo. Entonces, no es recomendable que se utilice si las personas no tienen esas características anteriores: creatividad, pasión por su trabajo y también que sea una persona especializada y que tenga motivación intrínseca. Si no se tienen esas competencias en el grupo, es mejor que este método o este tipo de liderazgo no se aplique porque va a perjudicar a la empresa. El tipo de liderazgo número 2 es el autocrático. Este tipo de liderazgo autocrático permite a los supervisores que tomen ciertas decisiones y fijen las directrices o las instrucciones sin la participación del grupo. Acá prácticamente quienes toman las decisiones son los líderes o supervisores o las personas que tienen a cargo cierto grupo. Ellos son los que toman prácticamente toda aquella decisión en cuanto al trabajo, actividades, y acá no se toma en cuenta la participación del grupo. Es decir, que en este tipo de liderazgo el poder es algo explícito, o sea, una persona tiene la autoridad y tiene el poder para tomar decisiones y queda plasmado como una persona que va a dar órdenes, que van a ser directas y que deben ser obedecidas en cualquier caso. Este tipo de liderazgo no toma en cuenta ninguna participación de parte del grupo. Tenemos acá un ejemplo. Este tipo de liderazgo lo tenemos en una persona que, encabezando un equipo de diseño de ropa, puede asegurarse de que cada semana salen novedades y comprueba constantemente si se trabaja a un buen ritmo. Revisa hasta el más mínimo detalle de lo que se hace para tener la certeza de que las novedades son lo suficientemente distintas a las de las semanas anteriores, y de un día para otro se permite imponer nuevos criterios para adaptarse cuanto antes a las tendencias del mercado. Este tipo de liderazgo se presenta en compañías o en organizaciones como estas que se dedican al diseño de ropa o que tienen que estar constantemente adaptándose a las nuevas tendencias, ¿verdad? Entonces,
acá sí se utiliza un liderazgo autocrático. No se toma en cuenta ninguna opinión del grupo, sino que simplemente es el encargado, el supervisor, el gerente, por ejemplo, el que va a tomar todas estas decisiones, puede modificar ciertos asuntos de un momento a otro y las personas o los empleados tienen que acatar y obedecer estas órdenes, ¿verdad? Acá no se toma en cuenta ninguna otra opinión, simplemente la de los supervisores o de las personas que están encargadas de este departamento. ¿Tiene ciertas ventajas? Por supuesto que sí. Pueden ser efectivos en ambientes de trabajo en donde se van a necesitar tomar decisiones muy rápidas. Entonces acá va a ser necesario que se tenga alguien que pueda tomar una decisión de forma instantánea, sin tener que consultar a alguien más, sino que se tome una decisión rápida porque el trabajo o el ambiente así lo requiere. También en los que existe una percepción elevada de hostilidad o alto riesgo del exterior. Por ejemplo, lo que mirábamos en una empresa que fabrica ropa o que diseña ropa, se necesita y se tiene que tener alguien que pueda tomar decisiones de forma rápida y que esté siempre a riesgo o anuente a lo que sucede en el exterior. Entonces, acá sí es importante que se practique este tipo de liderazgo. No resulta sorprendente que sea muy usada en organizaciones de carácter militar por la tendencia de tener que obedecer las órdenes de un superior. Entonces tiene ciertas ventajas. Hay situaciones en las que debemos nosotros de ser líderes autocráticos. Cuando, por ejemplo, tenemos a un grupo que no colabora, que no tiene prácticamente iniciativa, es necesario que venga alguien y nos coloque prácticamente un, una instrucción o nos dé una orden de lo que nosotros debemos de hacer. A mí me ha sucedido cuando tenemos grupos de trabajo en la universidad y se crean prácticamente, el docente crea los grupos, entonces a veces hay quienes pues no les gusta, no tienen esa iniciativa de colaborar, entonces es necesario que venga alguien y nos diga, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, y entonces todos tenemos una tarea y ya empezamos a trabajar. Ahí es cuando es necesario, pero van a haber ocasiones en las que nosotros también debemos de tomar en cuenta la opinión de las demás, y esto es una desventaja que este tipo de liderazgo tiene porque acá no se toma en cuenta la opinión de trabajadores o de empleados, sino que ellos simplemente tienen que seguir las órdenes, lo cual resulta en no tener flexibilidad en el trabajo y además el líder o prácticamente el encargado tiene más responsabilidad por las instrucciones que él da y las decisiones que él toma. También algunos empleados pueden sentirse infravalorados o no valorados cuando se utiliza este tipo de liderazgo, porque no se les toma en cuenta la opinión de ellos o no se les comenta sobre alguna decisión, pueden llegar ellos a sentirse como no valorados dentro de ese ambiente. Y eso puede tener como consecuencia que ellos puedan desistir o abandonar la empresa o inclusive rendir menos, lo cual también va a perjudicar nuestro ambiente de trabajo. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o algún comentario. ¿No hay dudas? No, señor. Gracias, muy amables. Levantan todos la manita si no hay dudas, por favor. Gracias. Tengo 4 manitas levantadas. Muy bien, los demás espero que no hayan dudas. Gracias a los que me confirmaron. El tercer tipo de liderazgo que vamos a conocer es el democrático. Este tipo de liderazgo es, como el nombre lo indica, más participativo. Se caracteriza por crear prácticamente un entorno de entusiasmo para los trabajadores y este sí prioriza la participación del grupo. También coloca prácticamente a los miembros del equipo de forma prioritaria y de una forma importante para que ellos brinden su opinión. No se asume de antemano que los miembros del equipo se comportaran de manera egoísta, sino que simplemente se les da o se promueve la idea de que todos pueden tomar prácticamente participación en una decisión o en alguna directriz que se vaya a dar. Este líder va a promover el diálogo entre su grupo, entre su equipo, para que todos puedan brindar su opinión y en base a ello pues se creen
ciertas decisiones. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el caso de un equipo editorial de contenidos para videos de divulgación en YouTube. Como el líder no es experto en todos los temas tratados por cada video, se deja asesorar por los especialistas involucrados en el proyecto. Plantea preguntas clave en las reuniones y sugiere ideas para ver si el resto del equipo las ve con buenos ojos o prevé problemas con determinado enfoque, estructura, narrativa o planteamiento. En este tipo de liderazgo podemos nosotros ver que se toma la opinión de otras personas. Ya no es simplemente el líder el que toma la decisión, sino que necesita de otras personas que lo puedan asesorar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este tipo de liderazgo? Este tipo de líder se gana al equipo porque los empleados contribuyen en el proceso de decisión. Por lo tanto, los trabajadores pues van a sentirse valorados y van a mejorar su compromiso con la empresa y su afiliación, es decir, que se van a sentir identificados con la empresa, además de valorados, de modo que su productividad va a poder incrementarse, al igual que su capacidad de innovación. De esta manera se pueden también, por ejemplo, dar más incentivos para quedarse dentro de la organización, por lo que facilita la retención de talentos. Si nosotros aplicamos el tipo de liderazgo democrático, tomando en cuenta las decisiones, en los cambios a nuestro equipo de trabajo, a los trabajadores o empleados, vamos a crear también que ellos se sientan valorados y vamos a retener ese talento dentro de nuestra empresa. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este tipo de liderazgo? Pese a que existen consensos a la hora de afirmar que este tipo de liderazgo tiene demasiadas ventajas, algunos investigadores piensan que también pueden presentarse desventajas. Por ejemplo, muchas veces no se pueden superar los desacuerdos entre dos o más partes del grupo, o el camino se hace más lento a la hora de poder alcanzar una meta si tenemos ciertos desacuerdos, en comparación con los otros estilos de liderazgo en donde miramos, por ejemplo, el autocrático, que prácticamente da una orden y se tiene que cumplir. Además, también se requiere que el líder posea una gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes lo siguen. Este tipo de líder tiene que ser bastante habilidoso y tener bastantes habilidades en cuanto a mantener la motivación de su grupo y también a motivarlos a que colaboren, a que tengan iniciativa para que el grupo pueda trabajar y también a generar esta confianza en sí mismos. De lo contrario, las actividades no se van a poder realizar y el conjunto de individuos podría quebrar. Si el líder está de un bajo ánimo, todo el grupo va a tener un ánimo bajo también, ¿verdad? Y no van a rendir de la manera en la que se les requiere o en la manera en la que necesita la empresa. Entonces son elementos que nosotros debemos de tomar en cuenta para poder comprender estos tipos de liderazgo. El último tipo de liderazgo que vamos a conocer el día de hoy es el transaccional. Transaccional. El liderazgo, este tipo de liderazgo se basa en transacciones prácticamente, es decir, que se intercambian ciertos elementos o son procesos de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Los seguidores, por ejemplo, van a recibir ciertos premios por su desempeño laboral y el líder se beneficia porque ellos van a cumplir las tareas. Por ello, este tipo de líderes usan ciertas dinámicas o ciertas formas de poder promover una visión de trabajo muy pragmática, que se centra únicamente en las metas que se pueden cumplir, medidas de manera objetiva. ¿Cuáles son las metas que se pueden cumplir a un mediano, corto y largo plazo? Y se les dan ciertas retribuciones a los trabajadores en base a ello. Un ejemplo de esto lo tenemos en un jefe de departamento de programación que plantea dinámicas de competición en las que se forman equipos y estos deben competir desarrollando un código que resuelva un problema de esta manera, de la manera más eficiente posible, de modo que al final el grupo ganador reciba un premio de carácter económico. Cuando se realizan este tipo de dinámicas, se utiliza este tipo de liderazgo transaccional, que se basa prácticamente en que el supervisor, el jefe va a dar algo y los empleados pues a cambio de eso pues dan también prácticamente su trabajo. Entonces en eso se basa ese tipo de liderazgo y que también tiende a ser muy efectivo en ciertas organizaciones. La ventaja que tiene este tipo de liderazgo es que está orientado a los objetivos y al cumplimiento de metas. También prioriza que los seguidores se sientan motivados con las recompensas o por los resultados conseguidos.
También se crean estructuras bastante claras donde queda bien definido qué es lo que se requiere de los subordinados o de los empleados. También las compensaciones que se les dan al momento de que ellos cumplan con una tarea. Entonces, prácticamente este tipo de liderazgo se va a centrar en poder alcanzar una meta o en poder alcanzar un objetivo. Tiene también ciertas desventajas y es que, por ejemplo, un individuo racional motivado por el dinero y otros beneficios o recompensas cuyo comportamiento es bastante impredecible puede llegar a perjudicar este tipo de procesos. El perfil de un seguidor transaccional debe ser de alguien que esté prácticamente motivado, que también sea racional, ¿verdad? Sea consciente de lo que va a realizar para obtener cierto beneficio. También los líderes transaccionales deben centrarse en el presente y son muy buenos para conseguir que la organización funcione sin problemas y con eficiencia. Sin embargo, aunque el liderazgo transaccional implica seguir ciertas reglas y funciona muy bien en momentos de estabilidad, cuando todo está totalmente estable y en equilibrio, en el mundo cambiante que nos encontramos hoy en día puede llegar a representar ciertas dificultades, donde el éxito de las compañías muchas veces depende de los cambios continuos. Este tipo de liderazgo se utiliza prácticamente cuando todo es muy constante, cuando no se realizan cambios, entonces tiende a convertirse en algo más rutinario. Entonces es cuando se presentan ciertas desventajas cuando se está en un ámbito muy cambiante o que está en constantes cambios. Entonces vamos a representar con este tipo de liderazgo ciertas dificultades y no lo vamos a poder aplicar de la manera correcta y no va a rendir también los objetivos o los resultados esperados. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. Gracias, Fernanda. ¿Los demás? No, señor. Gracias, Neri, muy Señor. amable. Gracias, Christopher, muy amable. ¿Los demás no hay dudas? No, No, señor. señor. Gracias, Cristóbal. Gracias, Carla. Muy bien. Entonces, para finalizar nuestra clase del día de hoy, ¿cuál es el tipo de líder con el que ustedes se identifican? ¿O cuál es el tipo de liderazgo que ustedes consideran que es el más factible o el que se puede utilizar más? Ya vimos ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de líderes que vimos hoy. Entonces, acá en el chat ustedes van a comentar cuál es el tipo de liderazgo que les parece el más adecuado o en el que ustedes se sientan identificados. ¿Cuál creen ustedes que es el tipo de liderazgo que necesitan en su ámbito, en los grupos en donde ustedes están? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mejor? ¿Cuál creen ustedes que es el más adecuado para poder aplicarlo en una empresa? Entonces, vamos a tener unos 2 minutos para que ustedes todos coloquen acá en el chat cuál es el tipo de liderazgo que ustedes consideran el más adecuado. Entonces voy a estar acá a espera de sus comentarios. Muy bien, gracias Fernanda. Me dice democrático, muy bien. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, Cristóbal dice también democrático porque es el más conveniente para la mayoría de participantes. Muy bien, gracias Cristóbal, gracias Fernanda. El liderazgo democrático, gracias Neri. ¿Qué piensan los demás? ¿Cuál puede ser el más adecuado? Tengo 3 participaciones. ¿Qué dicen los demás? Vamos a ver, Katherine nos dice liderazgo democrático porque prioriza la participación de todos. Muy bien, gracias Katherine. Carla también nos dice liderazgo democrático. Karina también nos dice liderazgo democrático. Muy bien. ¿Qué dicen los demás?
Me falta un comentario. Muy bien, Christopher nos dice liderazgo democrático porque se usan las ideas y se toman las decisiones de todos. Muy bien, excelente. Entonces todos concordamos en que el liderazgo democrático es tal vez el más factible para poder aplicarlo nosotros dentro de una empresa. Muy bien. Me levantan todos la manita, por favor, si no tenemos ninguna duda o pregunta. ¿O algún comentario? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno. Muy amables. Ya pueden bajar la manita. Les voy a dar las instrucciones para la programación número 2, que va a estar disponible la siguiente semana. Vamos a realizar una hoja de trabajo. Esta es la programación que les va a aparecer a ustedes. El tema que vamos a trabajar va a ser, vamos a conocer a otros tipos de liderazgo y también las diferencias entre un jefe y un líder. Entonces, la hoja de trabajo está de la siguiente forma. En la actividad 1, ustedes van a desarrollar un cuadro comparativo entre características de jefe y líder. Acá el mínimo son 5 características, porque en la programación les van a venir alrededor de 10 características. Entonces acá ustedes colocan las características para realizar una comparación. 5 de jefe y 5 de líder. Esta actividad sí la realizan ustedes con su programación, entonces pueden, como esta actividad es en su cuaderno, pueden tomar literalmente el contenido. Ahora, la actividad número 2, estas preguntas sí las deben de prácticamente responder ustedes con su propia opinión. ¿Qué representa para ustedes un líder? ¿Qué representa para ustedes un jefe? En base a las diferencias que ustedes ya anotaron acá. Y la 3, ¿cuál es el tipo de liderazgo que considera el más adecuado para el ambiente laboral? Que es similar a la pregunta que realizamos ahora, ¿verdad? Acá tomamos en cuenta también los tipos de liderazgo que trabajamos esta semana y los que van a trabajar la siguiente. Entonces, esas serían las otras 3 preguntas de la actividad número 2. Esto lo realizan ustedes en su cuaderno. No sé si hay alguna duda o pregunta con esto. No, señor, todo claro. Muy bien, gracias, Cristóbal. ¿Los demás? Todo está claro, señor. Muy bien. Muy bien. Está claro, señor. Gracias, gracias, muy amables. Entonces, de igual forma, si se les presenta alguna duda cuando ustedes ya lo están resolviendo, me pueden escribir en el horario de 1 a 6 de la tarde, porque es cuando yo pues tengo más facilidad para poder responder de manera rápida. A veces en la mañana se me dificulta un poquito y en la noche pues a veces ya no les puedo contestar porque ya estoy en otras actividades, entonces no tengo a la mano la plataforma o algunos contenidos. Entonces, dentro de este horario, con mucho gusto, yo les voy a estar respondiendo sus dudas. Entonces, esta es la actividad para la siguiente semana. Entonces, si no tenemos más dudas ni comentarios, con esto finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase. Muchas gracias, señor, igualmente. Gracias, cuídense.